Muy buenas noches, auditorio de Vanguardia de Veracruz. Es un gusto saludarnos de nuevo en esta noche donde tendremos una entrevista más en las elecciones del Poder Judicial. Me estoy muy bien acompañada del licenciado Miguel Ángel Chagoya. Licenciado. Mabel, muy buenas noches, buenas noches. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Es la maestra Daniela del Carmen Suárez de los Santos. Ella es candidata a jueza de distrito en materia mixta. Buenas noches, maestra Daniela. Muy buenas noches, muchísimas gracias principalmente por abrir este espacio. Son fundamentales para todas las personas candidatas, que los medios de comunicación comprometidos como ustedes nos puedan abrir las puertas para presentarnos con su auditorio, nos puedan conocer, podamos hablar un poco de nuestras propuestas y de la relevancia de ir a votar este 1 de junio. Así es, la relevancia, acaba de decirlo. Así es, una palabra muy importante. Lo acaba de decir usted con toda la claridad. Nosotros en Vanguardia de Veracruz estamos haciendo una cobertura especial precisamente de estas elecciones. ¿Por qué? Pues porque son históricas, porque son relevantes, porque la ciudadanía tiene que estar informada y hoy tenemos la posibilidad, mediante este medio tan importante de comunicación, de darle voz a candidatos como usted. Maestra Daniela, háblenos por favor acerca de su trayectoria. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy abogada veracruzana, mamá, esposa también, es importante señalarlo. Soy licenciada en Derecho, estudié en el estado de Veracruz, en la Universidad Cristóbal Colón, fui el mejor promedio de mi generación, me gradué, me dieron el grado cum laude. Además tengo 2 maestrías, una en Derechos Humanos por el ITAM, otra maestría en la UNAM, también en Derechos Humanos, y una especialidad en interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha, España, y además estudio un doctorado. Es importante contarles a su audiencia que yo tengo más de 10 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación. He ocupado desde el cargo más bajo, entré como practicante cuando aún era estudiante, servicio social, oficial. Con posterioridad tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., y en aquel entonces fui la primera veracruzana que fui aceptada tras pasar un examen. Siempre fui una estudiante destacada, disfruto mucho estudiar, disfruto mucho los temas, sobre todo de derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional. Derivado de esa pasantía, precisamente, fue que me enteré de una convocatoria que en ese entonces existía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro en retiro Arturo Saldívar, quien para poder aceptar a los abogados que trabajaban con él siempre ponía un examen, era algo que él acostumbraba a hacer. Entonces me enteré, fui a la Corte, a la Suprema Corte. Para mí siempre había sido un sueño trabajar en el alto tribunal. Incluso recuerdo que cuando alguna vez en la universidad nos llevaron y uno entra a ese edificio y es hermoso, los murales y demás, y yo en algún momento dije, yo quiero trabajar aquí, ¿no? Entonces en ese momento pues fui, hice el examen, días después me hablan y me dicen que quedé, y ese fue el inicio, digamos, el inicio en donde supe con claridad que yo quería ser juzgadora, porque pude ver la relevancia de los casos que resolvía la Suprema Corte, pero específicamente en una ponencia, en un equipo de trabajo que tenía y que compartía estos ideales de una justicia con enfoque de derechos humanos y una justicia con una vocación transformadora, una justicia comprometida también con los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ahí empecé una carrera jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupando diversos cargos. Con posterioridad, pues como ustedes saben, el ministro Saldívar fue presidente, tuve la oportunidad de trabajar también en la presidencia de la Corte, en la Subdirección General de Derechos Humanos. Yo fui la titular de esa Subdirección General de Derechos Humanos. Un tiempo incluso estuve encargada de la Dirección General de Derechos Humanos de la Corte, y fue una experiencia laboral muy bonita, muy formadora, porque tuve la oportunidad de participar en la redacción de varios protocolos para juzgar con perspectiva de derechos humanos. De hecho, yo redacté el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad en colaboración con otras personas, y además también tuve la oportunidad de capacitar a todo el Poder Judicial local. Varios abrieron cursos para juzgar con enfoque de derechos humanos, juzgar con enfoque, pues precisamente un enfoque que permitiera protegerlos de manera reforzada.
porque al final esa es mi especialidad. Yo siempre me he especializado en derechos humanos y en atención reforzada a estos grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Mujeres principalmente, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, infantes, adolescentes, personas afromexicanas, que no se habla mucho, pero enfrentan grandes situaciones de estigmatización y discriminación en el país. También, bueno, obviamente personas indígenas, pueblos originarios, personas migrantes, entre otras. Entonces, después de que pasa esta etapa en la Suprema Corte, yo decido integrarme a tribunales colegiados de circuito, traspasar y hacer exámenes en el Poder Judicial de la Federación. Siempre estamos siendo evaluados, entonces hice todos los exámenes para ser secretaria de tribunal, secretaria proyectista, y ocupé diversos cargos de carrera judicial también fuera de la Suprema Corte, en tribunales colegiados de circuito en materia civil en la Ciudad de México, y con posterioridad en tribunales colegiados de circuito en materia penal aquí en el estado de Veracruz. Entonces, digamos que para mí el ser jueza de distrito ha sido algo que es un proyecto de vida, un plan de vida, es un tema de vocación y de convicción que no nació ahora. De hecho, el siguiente peldaño en mi carrera era ya ocupar este cargo de jueza de distrito en materia mixta, por mi especialidad y precisamente por mi trayectoria, y por eso decidí postularme. Decidí postularme por los tres poderes, porque como ustedes saben, pues nos enteramos que se aprueba esta reforma y nos dicen que una de las partes de este proceso iba a ser la insaculación, la famosa tómbola. Entonces, pues yo decidí aplicar por los tres por una cuestión básicamente de estadística. Dije, pues seguramente en alguna tómbola saldré, ¿no? Si hay tres. Tuve al final la fortuna de quedar en los tres comités, y los tres comités avalan mi candidatura, y actualmente soy la única veracruzana que fui seleccionada como candidata idónea para ser jueza de distrito en materia mixta en el estado de Veracruz. Muy bien, pues habla de una trayectoria bastante interesante y sobre todo la especialidad que ha tomado su carrera maestra en el tema de derechos humanos, que no es solamente en México de carácter de alta importancia, es en todo el mundo, como bien lo acaba de mencionar. Háblenos, por favor, acerca de cómo puede la gente votar por usted el día 1 de junio. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, porque es importante también que toda su audiencia sepa que este tipo de elección va a ser diferente a las que estamos acostumbrados. Las boletas son diferentes, los formatos son diferentes. En mi caso, si ustedes quisieran darme un voto de confianza, me van a encontrar en la boleta amarilla del lado izquierdo, porque las mujeres vamos a estar del lado izquierdo, las candidatas mujeres, y en el tercer recuadro de la boleta amarilla tendrían que poner el número 12, porque en estas elecciones el INE nos asignó un color, que en mi caso es boleta amarilla, y un número, el número 12. Mi nombre completo es Daniela del Carmen Suárez de los Santos. Bien, pues queremos hacer un reconocimiento a su trayectoria y también pues brindar esta información. Es la mejor manera en la que podemos Yo hacerlo. creo que esta es la importancia precisamente de este segmento, es dar a conocer todo. Ahorita que la escuchamos, creo que nos anima más a la ciudadanía a por qué votar por la maestra Daniela del Carmen Suárez. Y aparte nos hace precisamente entender que hay personas que se han preparado mucho, que han tenido un trabajo constante, que se han esforzado, que aman su profesión y que pues obviamente ese tipo de personas son quienes deben de ocupar los más altos cargos o cualquier tipo de cargo en el Poder Judicial. ¿Cómo cerramos esta entrevista? Por favor, maestra, un mensaje final para todos los seguidores de Vanguardia de Veracruz. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decirles que lo que está en juego este 1 de junio es la justicia del país. Son las personas que van a resolver sus problemas en los tribunales. Muchas veces pensamos que no vamos a tener contacto directo con un juez de distrito, pero un juez de distrito es la primera instancia, el primer contacto en el Poder Judicial de la Federación. Y no solamente eso, es quien resuelve y determina si una autoridad violó o no nuestros derechos humanos. Yo les pido un voto de confianza para ser su jueza de distrito, porque quiero hacerlo de la mejor manera que sé, que es servir a mi país a través de la impartición de justicia. Tengo una gran vocación de servicio y además estoy preparada para hacerlo de la mejor manera. No soy improvisada, tengo más de 10 años, tengo muchos estudios y todo esto lo he hecho
con un único objetivo, ser jueza de distrito y poder servir a mi país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Es un gusto, de verdad. Gracias y la despedimos, licenciado Chávez. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad que les dio y muy buenas noches al auditorio. Buenas noches. Muchas gracias a nombre de Vanguardia de Veracruz por habernos acompañado en otra cápsula más de las elecciones del Poder Judicial.